de mí y me llamen anatema, me llamen falso y mentiroso, se lavarán conmigo el día del juicio y se lavarán con quien me envió, porque mi Padre me envió después de 2000 años de su muerte, de su resurrección y ascensión al cielo, para que yo les anuncie la verdad de lo que aconteció hace 2000 años y lo que aconteció en el principio y lo que vendrá en el día del juicio. Porque les aseguro que vengo de mi Padre y conozco el principio y fin. Sé cómo se les va a tomar cuentas a los vivos y a los muertos. Y sé quién entrará al cielo. Y sé quién se quedará afuera. Sé quién irá al lugar de tormento. Y quién se sentará al lado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y evangelizo como los hombres no evangelizan, porque yo no evangelizo por las Escrituras, porque yo no necesito leer las Escrituras para conocer la verdad del Señor. Porque el Señor me dio visiones para saber qué aconteció verdaderamente con los patriarcas, profetas, apóstoles, discípulos y con el mismo Jesucristo y con la misma María la Virgen y con su Santa Madre Ana y con el hermoso hombre que la engendró, Joaquín. Ahora les puedo hablar de maravillas. Tristemente ustedes creen en los que los engañan y no en los que hablamos la verdad, porque los que hablamos la verdad nos apedrean, nos desprecian y nos quitan la vida. Pero cuando ustedes nos matan, no nos quitan la vida, sino que nos la dan, porque así es como ganamos vida eterna, porque quien muere por los asuntos de Dios no muere, sino que vivirá para siempre. Pero entiendan que Pilatos es culpable de esa latigación. Pilatos es culpable de la muerte de Jesús, pero ustedes también lo son, si siguen en el pecado. Porque las llagas que Cristo tiene en sus manos no se cerrarán hasta que la última mujer en la tierra no deje de pecar y el último hombre no deje de pecar. Por eso todos tenemos que apartarnos del pecado, reconociendo que el reino de Dios sí llegó a nosotros. Y piensen en esa flagelación. Piensen cómo soportó Jesús de Nazaret esos 5055 azotes. A nosotros nuestra madre nos llegó a latigar, nos llegó a dar con la mano, palmadas, con una chancla, con una correa, o quizás con un perrero, como lo llaman ustedes, con un látigo hecho de cueros. Pero esos azotes que nos dio nuestra madre cuando le sacamos la ira, cuando la hicimos impacientar, cuando no lo obedecimos, estos castigos son nada comparado con lo que a Jesús le han hecho. Pero mujeres de Jerusalén, preocúpense por los asuntos de Dios, que Dios ya se preocupó por los de ustedes hace mucho rato, tanto que soportó 5055 azotes. Hombres de Jerusalén, no nos preocupemos más que vamos a comer, que vamos a ver y dónde vamos a descansar. Eso todo nos lo tiene preparado el Señor. Preocupémonos por sus asuntos, porque lo que ustedes y yo como hombres necesitemos en la tierra nos va a llegar todo por añadidura. Porque para eso se sacrificó el Señor, para que nosotros no hayamos del sacrificio, sino de la gracia de Dios, la cual es infinita como su reino, y para todos alcanza la misericordia de Dios. Pero ustedes tienen que buscar la misericordia de Dios hoy, que están a tiempo, porque para eso vino Jesús al mundo, a sacrificarse, muriendo por culpa de nuestras culpas, venciendo la muerte con poder para que la nuestra también sea vencida. ¿Ustedes no creen en la resurrección de Jesucristo? Y creen en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. ¿Y ustedes sí creen que la van a ganar? ¿Ustedes sí creen que la van a tener? ¿Ustedes creen que van a tener vida eterna viviendo borrachos como hoy viven? Viendo en adulterio y fornicación como hemos vivido, vamos a tener vida eterna. Pues les digo, no. Queremos vida eterna, nos tenemos que apartar del pecado para que estos 5055 azotes no sigan siendo en vano. Y miren el amor de Jesús. Barrabás, ladrón y asesino, no. ¿Ustedes qué opinan de Barrabás? Barrabás, ladrón y asesino. Sí. Jesús, santo y justo. Sí, Señor. Mas Jesús prefirió que dejaran a Barrabás libre y que lo condenaran a él, enseñando cuánto ama a su pueblo, dando la vida de él por un ladrón, por un injusto, por un asesino. Y eso hemos continuado siendo nosotros, porque ustedes no se quieren entender y no lo quieren aceptar, pero todos nosotros hemos sido prácticamente como Barrabás. ¿Han mentido? Sí, Señor. Barrabás también mintió. ¿Han robado? Barrabás también robaba. ¿Han asesinado?
Barrabás también asesinado. Usted me van a decir, yo nunca he matado. Ustedes se han matado y no se han dado cuenta. Cada que pecamos, estamos matando nuestro espíritu. ¿O no es cierto eso? Por eso nosotros hemos incumplido todos los mandamientos. A sabiendas del grande sacrificio. Él dice, porque el Señor nos lo ha dicho, que fuimos nosotros los que elegimos mal. Porque nosotros hemos elegido siempre a un vulgar, a un ladrón y a un asesino como amigo, como hermano, como en todos nosotros. ¿Y hemos despreciado a quién? A Jesucristo. Y si no me creen, ¿a quién aman más ustedes? ¿A su esposo o a Dios? ¿A su padre o a Dios? ¿A sus hermanos o a Dios? ¿A sus hijos o a Dios? ¿Qué dice el primer mandamiento? Dejarás a tu padre, a tu madre. Te unirás como varón a la mujer y como mujer te unirás al varón y tendrás hijos. Y luego dejarás a tu esposa como varón y como mujer dejarás a tu esposo, igual que a tus hijos, y me seguirás a mí, reconociendo que yo sí soy camino, verdad, vida y resurrección. ¿Quién ha hecho esas cosas? ¿Quién ya dejó padre y madre por seguir a Jesucristo? ¿Quién ya dejó esposa? ¿O quién ya dejó esposo e hijos para seguir a Jesucristo? ¿Sí hemos hecho eso? Francisco sabe que tenemos que abandonar la familia. Sepan entender el Evangelio. Ya no quiere que usted abandone a su esposa, ni abandone a su esposo como mujer que eres. Porque tú abandonas a tu esposo y tu esposo cae en adulterio, porque tú como mujer lo abandonaste, tú eres culpable del adulterio de tu esposo. Y si tú como varón abandonaste a tu esposa y tu esposa cayó en adulterio porque tú la abandonaste, tú eres culpable del adulterio de tu esposa. Y entonces, ¿cómo hacemos para hallar el Evangelio? Quiere decir que primero Dios, segundo Dios, tercero Dios y siempre Dios. Y así tu esposa se oponga a que tú hagas altares a Dios, ve y hazlos. Así tu esposa se oponga a que tú alabes y glorifiques a Dios, ve y alábalo y glorifícalo. Eso es dejar esposa. Y eso es dejar esposo. Que es que a mi esposo no le gusta que yo haga un rosario. Problema de tu esposo, ve y hazlo. Porque primero Dios, segundo Dios, tercero Dios. Y es primero Dios que una esposa. Es primero Dios que el esposo. ¿O no es primero Dios? ¿O cuál es el mandamiento? Primer mandamiento. Eso es lo que tenemos que hacer. Y entiendan todo esto. Y cuidado con llevar esas enseñanzas vanas que no son de Dios a la vida. La persona que enseñó que a Jesús le sacaron un ojo es un mentiroso. Eso es falso. A Jesús no se le quebró siquiera un hueso en los maderos. Porque si ustedes no sabían, los romanos tenían la costumbre de que crucificaban a los hombres allí en la cruz. Y cuando no morían pronto, los quebraban. Para que el dolor se apoderara de ellos y más pronto viniera a ellos la muerte. Mas cuando fueron a quebrar a Jesús, Jesús ya había suspirado por última vez diciendo al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cuál ojo le sacarían a Jesús? Según ese mentiroso, ¿el izquierdo o el derecho? Había un ladrón al lado derecho y lo veía perfectamente. Y había un ladrón al lado izquierdo y lo veía perfectamente. Y el buitre no vino a sacar los ojos de Jesús. Fue al ladrón que no era digno de ver el rostro del Señor. Para que ustedes aprendan que cuando no somos dignos de ver al Señor, hasta los buitres sacarán nuestros ojos para que no los veamos. Pero mire cómo estamos de mal ante Dios, que hasta los buitres sacan los ojos de los necios, para que los necios no vean el rostro ni los ojos del Señor. Por ahí de aquellos impíos que dicen que Dios no existe, ya son carroña, ya serán comida para buitres. Por ustedes prepárense y acojan a Dios y abran sus corazones, porque lo que viene sobre el mundo no es fácil. Y estos 5,000 azotes que Jesús recibió, que rezan la Escritura, aunque son 5,055 azotes, pero 55 más, eso no importa, son azotes. Y fueron muchos, ¿quién los soportarían? ¿Soportaríamos 5,000? Ni uno. Imagínense esos romanos con ira golpeando a Jesús, porque no lo golpearon por amor,
Fue por ira. Si ustedes lograran ser llevados al pretorio hace 2000 años para que vieran a Jesús, ustedes hoy no dormirían en paz. Ese sacrificio los atormentaría siempre y ustedes con facilidad serían capaces de dejar de pecar. Pero los hombres no dejamos de pecar porque no reconocemos el sacrificio y nos dejamos de deleitar de las cosas del mundo y llamamos malo a lo que es bueno y bueno a lo que es malo. Y por eso no dominamos la mente, la lengua ni el cuerpo. Si ustedes cuando vienen los malos pensamientos a ustedes pensaran en esos 5055 azotes de Jesús y pensaran en Jesús pegado a una columna, amarrado de sus manos con lazos, apretándole las venas, sin circulación. Es que aquí no nos cuentan nada. Las películas que nos muestran eso no nos evangelizan. Y los predicadores de hoy en día no saben hablar del sacrificio de Jesús porque mantienen pensando en las monedas que los fieles les llevan. Y no se preocupan sino por ofrendas, por dinero. No se preocupan por nuestra salvación y si no me creen, han hecho que tengamos conversión los que nos han predicado. Si nos han llevado al arrepentimiento. Si nos han llevado a que seamos capaces de renunciar a placeres y a riquezas. Si han sido capaces de guiarnos en rectitud para con el Padre, para con el Hijo y el Espíritu Santo, para que dejemos de pecar. Si nos han enseñado a negarnos ante la tentación y ser capaz de una mujer hermosa, decirle no porque primero es Dios. Y usted ser capaz de decirle a un hombre hermoso no porque primero es Dios. Cierto que no ha pasado eso en nuestra vida, porque estamos mal guiados espiritualmente. Pero los hombres dicen, es que ¿quién es capaz de dominar la mente? Sí somos capaces. Si cada que vamos a mirar a una mujer ajena con malos pensamientos, pensáramos en Jesús crucificado, derramando su última gota de sangre y sudor por culpa de nuestras culpas, viéndolo con esa corona indesable de espinas, viéndole sus manos con esas heridas, sus pies y todo su cuerpo con unos latigazos, todo su cuerpo en carne viva, las cosas serían diferentes. ¿O no creen ustedes eso? Si nosotros fuéramos a mirar a una mujer ajena con malos pensamientos y en vez de hacer eso empezáramos a irnos a Jesús, al tiempo de Jesús, y lo viéramos con ese madero de 10 arrobas en la espalda, jalándolo lo más arriba para llevarlo desde Jerusalén hasta el puerto de las Calaveras, golpeando con rocas, cayendo y levantándose después de ser latigado y ultrajado y salivado, el mal pensamiento en nosotros moriría. ¿Es fácil dominar la mente o no? De esa manera es fácil. Es que a nosotros no nos enseñaron estas cosas, porque los que nos están guiando están siendo guiados por los del mundo, no por el Espíritu de Dios. Pero ustedes déjense guiar por el Espíritu de Dios, no por los del mundo. Y así todos ustedes con facilidad tendrán vida eterna. Y ustedes y yo que hemos pecado tan grandemente, porque hemos pecado muy grandemente, ¿o no? Grandemente. Hoy estamos a tiempo de conversión, de arrepentimiento, porque por eso Jesús tomó el cáliz amargo. Por eso soportó estos latigazos. Por eso hizo que Barrabás quedara libre y que él fuera condenado a muerte. Demostrándonos cuánto ¿qué? Nos ama. Y si fue capaz de cambiar el puesto de Barrabás para él ser sacrificado en vez de Barrabás, ¿qué no hará por ustedes? ¿Y qué no hará por mí si hoy tuviéramos conversión y tuviéramos arrepentimiento? Por eso ya colocarnos en manos del Señor y a vivir para Dios como Dios vive para nosotros. Y ya que Él derramó su preciosa sangre por culpa de nuestras culpas, alabémoslo, glorifiquémoslo y obedezcámosle para que este sacrificio no siga siendo en vano. Como hasta hoy yo aseguro que en vano ha sido el sacrificio de Jesús, porque es triste ver cómo día a día nos perdemos más en la maldad del mundo. Es triste ver cómo entre más días pasan los hombres y las mujeres en este mundo, más inventamos drogas, más alcohol, más prostitución, más actos impuros, más ofensas para Dios. Mire ustedes, mujeres, siendo creadas por Dios a su hermosa imaginación, siendo tan perfectas que hasta Él la utilizó como mujer para nacer en el mundo. ¿O Jesús utilizó al hombre o a la mujer? Para nacer, ¿verdad? Y hoy a ustedes las convierten en asesinas y no se dan cuenta. Aborten porque el abortar ya es legal. Matan a sus propios hijos y no se les da nada.
y son capaces de dormir en paz recostando la cabeza en la almohada. Por Dios, ya es hora de un pari a nuestra existencia. Ya es hora que busquemos perfección, santidad e incorrupción. Ya es hora que no llamemos bueno a lo que es malo. Ya es hora que no nos dejemos deleitar de las cosas del mundo. Y ya es hora que aceptemos que no todo lo que brilla es oro y que el oro no es riqueza como nos enseñaron. Riqueza es estar bien con Dios y tener a Dios a nuestro favor. Porque quien está con Dios, ¿qué le pasa? ¿Qué le falta? Nada. Por eso hoy refugiémonos en Dios y vamos para Dios y oremos porque este sacrificio fue demasiado grande. Y vayan a las Escrituras, conozcan las Escrituras, porque por ustedes no ir a las Escrituras los engañan con el Evangelio y les enseñan incoherencias como esa, que a Jesús le sacaron un ojo. A Jesús no se le quitó ninguna parte de su cuerpo, se le reventó la piel, sí, se despellejó y lo volvimos pedazos, es verdad, se le perforaron sus manos y su piel, pero nadie le quitó ninguna parte de su cuerpo. Que esto quede muy claro, no se deben engañar. Pídale sabiduría e inteligencia al Señor y pídale a Dios que los guíe por medio del Espíritu Santo. Y cuando se van a congregar en nombre de Jesús con cualquier hombre en la tierra, pídale a Dios sabiduría, inteligencia, para que ese hombre no les pueda mentir ni engañar. Porque por si no sabían, la tierra se llenó de falsos profetas. La tierra se llenó de lobos feroces disfrazados de ovejas, los cuales están dispersando el rebaño de mi Padre y se lo están devorando a grandeza, porque ni ellos están entrando al cielo, ni están dejando que los siguen entren, porque cuando un ciego y a otro ciego, ambos caen a los abismos, y cuando ellos caen a los abismos no hay quien los saque, porque ninguno de los dos ven el camino a seguir. Pero ustedes aprendan de Dios y no sigan siendo ciegos, y no se dejen guiar más de ciegos. Pero pídale a Dios tesoros grandes, dones del Espíritu Santo y frutos del Espíritu Santo, lo cual ningún ladrón no nos puede robar. ¿O quién nos puede robar los dones? Del Espíritu Santo, los frutos. Por eso vamos para Dios, como Dios vive para nosotros. Y oremos, ya que el sacrificio de Dios ha sido grande por nosotros. Oremos para que fortalezcamos el Espíritu. Oremos para que no caigamos en tentación, porque el enemigo acecha. Ustedes todos quieren salvación, ¿verdad? Entonces sepan que ustedes son enemigos de Satanás. Y Satanás lo está reclamando a gritos. Y les va a disfrazar todas las cosas de la tierra, para que ustedes crean que las cosas del mundo son buenas. Y la verdad, las cosas del mundo no son buenas. Buenas las del cielo. Por aunque ustedes estén viviendo en el mundo y Dios los haya creado en el mundo y les haya dado vida en el mundo, no sean como los del mundo son. Sean como los del cielo son, para que ustedes sean gratos a los ojos del Señor y así bendiciones de Dios reciban hoy, mañana y siempre. Por eso alabemos a Dios y oremos como Jesús enseñó, diciendo desde lo profundo del corazón: